Sí, muy buenas tardes, apreciados estudiantes de macroeconomía. Hoy nos encontramos a 3 de noviembre del año 2020 y vamos entonces a continuar con el tema que habíamos iniciado la clase anterior. Entonces, como para hacer un recorderis, la clase anterior hablamos de lo que fue el índice de precios al consumidor, que la sigla viene siendo pues las iniciales. Allí, ¿qué fue lo que dijimos? Pues el índice de precios al consumidor lo que hace es empezar a recopilar una información de unos bienes y servicios que pues, se encuentran en una canasta familiar y en los cuales en Colombia la vigente es de 443 bienes y servicios. En Colombia, pues esta canasta o estas cifras son aportadas, son suministradas a través del Departamento Administrativo Nacional de Estadística y se hace a través de una recopilación pues, de la información, a través de unas encuestas de los hogares. Se hacen entonces para mirar cuáles las condiciones económicas en que se encuentran, cuáles son los ingresos, si se encuentran laborando, cuáles son aquellos bienes y servicios que están comprando, en dónde es que compran las personas, dónde es que compran los colombianos. Se hacen tomando en cuenta, son estas 443 bienes, que es la canasta representativa. Son aquellos bienes y servicios que cualquier familia en Colombia está consumiendo cotidianamente, independientemente si la familia se encuentra en un estrato alto, un estrato medio o un estrato bajo. Y ya de acuerdo con los últimos lineamientos del DANE, lo que se hizo fue abarcar un poco más en lo que es en torno a aquellas ciudades en las cuales se hace pues estas encuestas, y con los datos lo que buscan es lo siguiente. Entonces mirar cuáles son los precios que se encuentran, cuáles son los precios que se encuentran de esta canasta de bienes y servicios. Y con ello, entonces, lo que hacen es empezar a hacer esos comparativos, a comparar cuál es el precio actual con el precio del mes anterior. Entonces, si ahorita en este momento se fuera a tomar el de octubre, entonces se tomaría cuánto fue la variación de precios que se presentó entre el mes de septiembre y el mes de octubre de este año 2020. Entonces también toman en cuenta la comparación de lo que es el mes de octubre de este año con el mes de octubre del año anterior. Entonces, con el mismo mes del año anterior. Y también lo hacen es con lo que va con el año corrido. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de los precios que se han presentado a partir de enero de este año hasta el mes de octubre de este año? Entonces, esto es lo que logramos observar la clase anterior, que tiene que ver con el IPC. El IPC son unos resultados que toma el DANE de acuerdo con unas encuestas que hacen de esos 443 bienes y servicios, que miran cuál es el comportamiento, cuáles son los precios que tienen y empiezan a realizar unas variaciones. Ya después estos datos van a servir para, entre varias cosas, cuando son el incremento del salario mínimo y de los peajes, de las matrículas, y sin muchos otros bienes o servicios que se están incrementando a partir del 1 de enero del año siguiente. Aquí es lo del IPC. Ahora vamos a mirar lo que es la inflación. Tiende a parecerse en parte, porque cuando miramos la inflación que viene siendo, pues aquel comportamiento que se viene presentando en los precios en los cuales se van incrementando. Y ustedes lo que ven aquí es que en el DANE, pues al tomar en cuenta estos precios, entonces habrá momentos en que los precios, pues en su gran mayoría tendrán a incrementarse, pero pues eso no ocurre en todas las ocasiones. Voy a permitir entonces borrar acá y vamos a mirar todo el tema que viene siendo el de la inflación. Cuando hablamos de inflación, ya no vamos a tomar en cuenta
no vamos a tomar en cuenta el DANE. Entonces, si no es el DANE, ¿quién tomaría en cuenta esto de la inflación? ¿Alguno de allí me podría colaborar? ¿Quién toma en cuenta la inflación acá en Colombia? A ver. A ver, los escucho. Entonces, cuando se habla de inflación se dice que es el aumento de forma general y sostenida de los precios de los bienes y servicios de una economía. Acá en Colombia, la inflación ya no viene siendo un tema del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, ya viene siendo un tema gubernamental. Y aparece, entonces, cuando se habla de gobierno, van a aplicarse unas políticas y estas políticas es lo que se llama la política fiscal. Entonces, cuando la aplica el gobierno, se va a llamar política fiscal. Y el gobierno, en la política fiscal, lo hace a través de dos mecanismos. Uno, vamos a poner acá como en rojo. Lo hace a través de política fiscal. Uno, a través del gasto público. Y dos, a través del tema de los impuestos. Esas son las dos vías que tiene el gobierno. Entonces, cuando se ve que se está presentando pues, un nivel inflacionario, lo que tiene que es empezar a reducir esa cantidad de dinero que hay en la economía. Para ello, entonces, cuando se presente la inflación, ¿qué va a pasar? Va a disminuir el gasto público, es decir, todas las inversiones que realiza en hospitales, en contratación de personas para que trabajen en aquellas empresas públicas, en construcción de escuelas, carreteras y todo lo demás. Y otro, entonces, porque esto no es que vayan a hacer las dos cosas, pueden hacer una u otra, entonces no necesariamente van a hacer las dos. Entonces la otra es a través del incremento de los impuestos. Allí entonces con el incremento de los impuestos que se busca es que pues que empiecen a haber menos dinero circulando en la economía. Pero pues cuando vaya a ocurrir esto, puede pasar que se va a presentar una situación en la que la economía va a empezar como a estancarse. Y ello lo que va a originar el desempleo. Entonces, el desempleo viene siendo como pues la otra esquina en las que el gobierno tiene que tratar de maniobrar para que, pues, primero, pues, entonces vamos a mantener la inflación, entonces que los precios incrementen, pero, pues, eso podría originar, entonces, también un problema de desempleo. Y cuando, entonces, se presentan aquellos problemas de desempleo, que viene siendo un tema para más adelante, tendría, entonces, que actuar de la siguiente manera. Entonces, aquí, con esto, lo que estamos haciendo acá se pudiera generar desempleo. Y para cuando se encuentre la economía en esta situación, tendrá que actuar a través de una manera distinta, y es a través del incremento del gasto público, lo que estamos viendo pues, en este momento de la pandemia, que pues a raíz que las empresas no podían pues realizar sus actividades, entonces esto pues el gobierno tiene que empezar como que a maniobrar allí, a actuar en la economía, y lo hace a través del gasto público, y lo otro a través de la disminución de los impuestos. Entonces, al hacer eso, son políticas que se hacen, es para disminuir lo que es el desempleo, pero pues si es muy fuerte lo que es el incremento del gasto público y muy fuerte lo que es la disminución de los impuestos, va a conducir a que nuevamente vamos a llegar a este fenómeno que es el inflacionario. ¿Listo? Entonces, dijimos que aquí, cuando se habla de inflación, no va a actuar lo que es el DANE. El DANE simplemente lo que hace es entregar unas cifras de acuerdo al comportamiento que se está presentando en la economía. Ahora, ¿quién es el otro que actúa en la economía cuando se presentan estos fenómenos? El otro que actúa es el Banco de la República.
Y el Banco de la República, pues, es la autoridad monetaria en Colombia. Ellos tienen independencia, tienen autonomía, que se las fue otorgando lo que es la Constitución de 1991. Pero la política que hace que el Banco de la República no se va a llamar política fiscal, sino se va a llamar política monetaria. Y el Banco de la República, entonces la política monetaria va a actuar a través de tres instrumentos. Un instrumento es el que tiene que ver con las tasas de interés. Pero esa tasa de interés no es la que nos cobra pues el Banco de la República a las personas. A nosotros no nos va a cobrar el Banco de la República la tasa de interés. El Banco de la República lo que le hace es prestarle dinero a los bancos comerciales. Y los bancos comerciales pues van y le prestan dinero a lo que son pues las personas que acuden allí o a las empresas, que ellos lo hacen es en su afán de pues poder pues inyectar estos recursos a su actividad productiva y originar que pues esta actividad se incremente. Lo otro, entonces, son a través de las operaciones de mercado abierto que se llaman OMAS, son compras de títulos que hace el Banco de la República. Y el otro instrumento que utiliza el Banco de la República viene siendo a través del encaje bancario. El encaje bancario es como aquella limitante, como aquella reserva que les dice el Banco de la República a los bancos que deben guardar, porque que no pueden utilizar, que no pueden emplear en su momento. Ahora, entonces ustedes habrán visto que cuando hay demasiado dinero circulando en la economía, es lo que se puede generar con un efecto inflacionario. Entonces el Banco de la República lo que se va a encargar es de empezar a disminuir esa cantidad de dinero que está en circulación. Porque al disminuirla, lo que va a conllevar es que vamos a mejorar lo que es la inflación. Pero pues acá en la parte de abajo también se va a presentar el otro problema, que es el, el del desempleo. Entonces tienen que empezar a manejar a través de esta política monetaria, cuando se presentan fenómenos inflacionarios, tienen que empezar a reducir la tasa, la cantidad de dinero que hay en la economía. Y una de las maneras que utiliza el Banco de la República para poder hacer que esta cantidad de dinero que hay en la economía sea menor es a través del incremento de la tasa de interés. El Banco de la República, al incrementar estas tasas de interés, lo que va a conllevar es que los bancos comerciales, pues al ir a pedir el dinero prestado al Banco de la República que ellos requieren para poder tener esos recursos y destinarlos al público, pues también ellos irán a incrementar su tasa de interés. Y cuando vaya alguna persona, algún empresario a acudir dinero al banco comercial, allá los bancos comerciales se van a llevar que la tasa de interés está alta, y esto va a llevar a que pues estas empresas decidan de momento no ir a endeudarse. Entonces al no ir a canalizar esos recursos para su actividad productiva, entonces lo que va a hacer es que haya menos dinero circulando en la economía y con ello vamos a disminuir lo que es esa parte inflacionaria. El otro es a partir de las operaciones de mercado abierto. Entonces son unos títulos que el Banco de la República o compra o vende. Entonces cuando el Banco de la República está comprando un título, entonces recibe el título y entrega dinero. En ese momento no sería eso. Entonces serían a través de la venta. Entonces cuando el Banco de la República vende un título, va a recibir dinero. Entonces eso sería para mitigar esta parte a través de la venta de títulos. Allí con ello, el Banco de la República iría como que a recibir este dinero que está en el público, y con eso va a conllevar a que exista primero pues menos dinero y por lo tanto también va a conllevar a que este fenómeno inflacionario pues vaya disminuyendo. Y el otro es a través del encaje bancario. Entonces el encaje bancario es aquel porcentaje que los bancos comerciales no pueden prestar. Es decir, hay un 100% de recursos que ellos tienen, pero pues el Banco de la República le dice, de ese 100%,
usted no puede prestar 10. Entonces allí, esa es una reserva que tienen. Pero para que evitar esto, entonces lo que hacen es, vamos a tener menos dinero circulando en la economía, entonces vamos a incrementar lo que es el encaje bancario, que es ese porcentaje de reservas. Por lo tanto, entonces lo que se hace, pues aquí en este momento es un incremento. Al darse ese incremento le van a decir, bueno, ya no tienen que tener allí guardados el 10% de los recursos, sino vamos que vayan a tener guardados, un ejemplo, el 15%. Entonces, ya el banco no va a poder prestar el 90%, sino va a poder prestar el 85% de sus recursos, y a través de estos mecanismos es que el Banco de la República actúa con el fin de mitigar la inflación, pero puede presentarse acá un fenómeno en la parte inferior de lo que es el desempleo. De esta manera voy a poner acá esta palabrita acá, desempleo, y lo que vamos a ver, para que vayan teniendo pues una idea, cuando pues después más adelante vamos a ver este tema, entonces se va a presentar la situación contraria. Cuando se presenta desempleo y necesitamos que haya más dinero circulando en la economía, lo que se hará es la disminución de la tasa de interés. Cuando necesitamos que haya más dinero circulando en la economía, lo que vamos a hacer es que va a comprar. Entonces, el Banco de la República compra. ¿Sí? Vamos a ver si alcanza. Listo, compra. Y finalmente lo que hace el encaje bancario es disminuirlo con el fin entonces de pues pasar de esa situación de desempleo y pasar a una mejor condición de la economía. Voy a permitirles enviar esta imagen, entonces me permiten un momento para que la tengan allí en sus celulares. Ok. Si ustedes tienen allí la posibilidad, ven, de contar con la Constitución Política o Internet, tenemos que leer lo que son los artículos 371, 372 y 373. Ya un momento, me permitiré que esto es lo que le dan lo que tiene que hacer el Banco de la República, que pues es aquella pues entidad que se encargará de mantener estable el nivel de precios de una economía. Vamos a buscar entonces. Profe, ¿me hace un favor? ¿Me repite los artículos? Sí, ya voy a ponerlo acá entonces acá. 371, 372 y 373. Entonces, 371, 372, 373. Vamos a mirar lo que nos dicen allí el Banco de la República. ¿Listo? Voy a buscarlos acá en la Constitución. Constitución, vamos a mirar. Aparece artículo 371 de la Banca Central, capítulo 6, toca mirar del régimen económico y de la hacienda pública. ¿Cómo nos dice este primer artículo, 371? El Banco de la República ejercerá las funciones de banca central. En Colombia, el único que puede ser banca central es el Banco de la República, y pues viene pues a través de su constitución, que fue en 1923, con la misión que emerge. Entonces, el que es encargado de banca central es el Banco de la República. Pueden existir muchas instituciones financieras, pero el que cumple las funciones de banca central es el Banco de la República. Dice, estará organizado como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio. Entonces allí vemos que el Banco de la República, la Constitución del 91 le dio pues autonomía. Entonces anteriormente pues los gobiernos podían disponer o tomar decisiones en torno de pronto a lo que querían, quizás con una emisión de dinero, y en ese momento pues ya no se puede hacer porque el Banco de la República tiene autonomía. También dice, serán funciones básicas del Banco de la República regular la moneda. Allí entonces el Banco de la República, con esta regulación de moneda, lo que permite es esto. Entonces, o que no se vayan a presentar fenómenos inflacionarios, está mirando cuál es la cantidad de dinero que debe circular en la economía, y de acuerdo con esa cantidad, cuando se empiezan a presentar fenómenos inflacionarios, tiene que conllevar a disminuirlo, pero tiene que tener un cuidado en que eso no se vaya a generar desempleo.
Y cuando pues no existe la cantidad de dinero en la economía, es decir, situaciones de estancamiento, en las que hay desempleo, en que las empresas no tienen los recursos y como no tienen los recursos no podrán disponerlas, no podrán producir más bienes y servicios, en ese momento empezará a actuar el Banco de la República, pues ya lo dijimos, a través de la política monetaria, y eso va a conllevar a que esta situación de desempleo empiece a mejorar, empieza a existir más dinero circulando en la economía, pero hay que tener cuidado a que no se vaya a presentar un fenómeno inflacionario. Aquí, ¿qué más dice? Que cuáles serán las funciones. Entonces, la primera es regular la moneda. La otra es los cambios internacionales y el crédito. La otra, emitir la moneda legal. El único encargado en Colombia de emitir la moneda, lo que es el peso colombiano, es el Banco de la República. Administrar las reservas internacionales. Estas reservas internacionales son aquellos recursos que ingresan, esos dólares que ingresan a la economía producto de las exportaciones de bienes y servicios. Todas esas ventas que hacen al exterior, entonces ingresan unos dólares a la economía y el Banco de la República tendrá que administrar esas reservas, esos recursos, porque empieza a ingresar mucho dinero, entonces también puede ser contraproducente y el banco tiene que empezar a mirar de qué manera entonces empieza a conllevar esto, porque pues como ya dijimos en la primera, regula la moneda, entonces el existir mucho dólar también va a presentar un efecto nocivo entre lo que es el comportamiento del precio de la moneda colombiana. Ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de crédito. Entonces el Banco de la República pues, le presta a los bancos comerciales y servir como agente fiscal del gobierno. Todas ellas se ejercerán en coordinación con la política económica general. Dice que el Banco de la República rendirá informe al Congreso sobre la ejecución de las políticas de su cargo y sobre los demás asuntos que se le soliciten. Entonces acá podemos ver que entonces una de las principales funciones, bueno, a partir de la de emitir la moneda, de la que prestar dinero a lo que son los bancos, es el de regular la moneda. En el artículo 372, esto tendrá que ver cómo es que está conformada la Junta Directiva del Banco de la República. Dice que la Junta Directiva del Banco de la República será la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, conforme a las funciones que le asigne la ley. Tendrá a su cargo la dirección y ejecución de las funciones del banco y estará conformada por 7 miembros, entre ellos el ministro de Hacienda, quien la presidirá. Entonces, esa Junta Directiva. El gerente del banco será elegido por la Junta Directiva y será miembro de ella. Los 5 miembros restantes de dedicación exclusiva serán nombrados por el presidente de la República para periodos prorrogables de 4 años, reemplazados 2 de ellos cada 4 años. Los miembros de la Junta Directiva representarán exclusivamente el interés de la nación. El Congreso dictará la ley a la cual debe ceñirse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones y las normas con sujeción a las cuales el gobierno expedirá los estatutos del banco en lo que se determinen, entre otros aspectos, la forma de su organización, su régimen legal, el funcionamiento de la Junta Directiva y el Consejo de Administración, el periodo del gerente, las reglas para la constitución de sus reservas, entre ellas la de estabilización cambiaria y monetaria y el destino de los excedentes de sus utilidades. El presidente de la República ejercerá la inspección, vigilancia y control del banco en los términos que señale la ley. Entonces allí es como está conformada la Junta Directiva. Entonces la Junta Directiva del Banco de la República es la que se encargará de empezar a mirar cuáles son las políticas, cuál es la política monetaria que debe ejercerse. En estos días tienen que estar pendientes, jóvenes, porque pues es un trabajo que me tienen que realizar para la próxima clase y es el análisis. Van a salir lo que es la decisión de la última reunión que tiene que ver con política monetaria. Entonces, estamos en época de pandemia, el Banco de la República ha actuado y la manera que ha venido actuando ha sido de la reducción de la tasa de interés, con el fin de inyectar más dinero a la economía. Entonces, con ello hemos venido, pues, en este año, o sea, eso pues no ocurría, casi siempre las tasas de interés eran estables, el 4.25, y usted llegaba y pasaba los otros 3 meses y seguía las mismas tasas y no variaba. Entonces eso le daba como cierta pues estabilidad allí, y pues ya el sector, los bancos comerciales, pues para poder competir, pues podían de pronto manejar lo que eran las tasas
pero pues el banco no actuaba allí, pero por pandemia sí ha venido entonces trabajando en ese aspecto y toca estar pendiente cuál es el informe de política monetaria que va a salir, no sé si entre mañana o pasado mañana. Allí, por lo tanto, tendrán que ustedes revisarlo y mirar qué decisiones ha tomado el Banco de la República, y para la próxima clase, pues entonces, presentarme pues a través del PLAT, entonces lo que es un análisis a través de lo que nos dice el Banco de la República con este informe. ¿Listo? El artículo 373 nos dice: el Estado, por intermedio del Banco de la República, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. Allí, entonces, pues es de vital importancia mirar con eso. Entonces, pues se procura que pues, el peso no vaya perdiendo valor, pero pues lo que vemos es que pues, hay veces se vuelve como tan complejo, por cuanto a los exportadores les conviene que pues el peso pues vaya incrementándose, porque al incrementarse el valor del peso, incrementándose el valor de lo que es el dólar, porque al incrementarse el valor del dólar, pues en ese momento nuestra moneda se está depreciando, pero pues se van a recibir mayores ingresos productos de las exportaciones. Y allí con ello, pues siempre y cuando vaya subiendo el dólar, los exportadores van a estar contentos, van a poder generar empleo, van a producir y van a realizar ventas hacia el exterior. Cuando pues esa situación en que el dólar empieza pues a disminuir, ya entonces va a beneficiar a lo que son los importadores, pues podemos adquirir bienes provenientes de otras economías a un menor precio, pero los afectados van a ser los exportadores y empezarán a rogarle pues al gobierno que tome medidas, por cuanto pues el nivel de sus ingresos disminuirá al recibir menos pesos, a cambio pues de esas exportaciones. Entonces pues están, al realizar el cambio, entonces van a recibir menos pesos y con ello no van a poder entonces funcionar de la mejor manera y pueden presentarse problemas, incluso hasta desempleo. Y bueno, en ocasiones terminar también lo que es la actividad productiva. Entonces, por ello, ese tema de la moneda pues es importante y el gobierno tendrá que estar mirando de qué manera pues va manejando ello. ¿Listo? Entonces, dice, el banco no podrá establecer cupos de crédito ni otorgar garantías a favor de particulares, salvo cuando se trate de intermediación de crédito externo para su colocación por medio de los establecimientos de crédito o de apoyos transitarios de liquidez para los mismos. Las operaciones de financiación a favor del Estado requerirán la aprobación unánime del Estado, de la Junta Directiva, a menos de que se trate de operaciones de mercado abierto, lo que son las OMAs. El legislador en ningún momento podrá ordenar cupos de crédito a favor del Estado o de los particulares. Entonces, allí con estos tres artículos estamos mirando cuáles son las funciones que tiene el Banco de la República, cómo está conformado lo que es la Junta Directiva del Banco de la República, y vemos que pues ellos tendrán que entonces son los encargados de actuar en esta política. En torno también a esta parte de la inflación, tenemos que decir que pues existe una inflación meta. Y esta inflación meta pues la está fijando el Banco de la República, y es a los cuales pues ellos aspiran que por lo menos lo que es esta inflación se vaya manteniendo, lo que es por lo menos en el siguiente año, lo que es el 2021. Y la inflación meta viene siendo por el orden del 3%. Entonces voy a borrar acá un momento. La inflación meta viene siendo del 3%. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con eso? Entonces, inflación meta. Sí. Es como la inflación objetivo, la inflación que quieren como que mantener. Entonces, si esta inflación empieza a oscilar hacia arriba, si empieza a oscilar y va a llegar acá un punto porcentual que viene siendo el 4%, allí el Banco de la República, a través de su junta directiva, actuará inmediatamente con el fin de disminuir de este 4% y de volver a regular a que sea el 3%. También ocurre lo contrario, cuando esto empieza a disminuir y llegar al 2%, entonces ahí
en estos momentos, también actuará el Banco de la República. Entonces, ellos lo que buscan es, primero, que no vaya a sobrepasar el 4%, ni segundo, que vaya a estar por debajo del 2%. Entonces, ellos, ¿y eso a través de qué lo harán? De la política monetaria, que son el Banco de la República el que se encarga de ello. De la política monetaria, ya dijimos que es el Banco de la República, la política fiscal le corresponderá es al gobierno central. ¿Listo? Jóvenes, voy a enviarles entonces esta imagen para que la vayan teniendo allí. Ok. Seguimos entonces tratando acá. Decimos que el DANE no tiene que ver nada con inflación. El DANE simplemente lo que hace con el IPC es recopilar unos datos, una información en torno a cómo están los precios. Pero pueden presentarse situaciones en las que los precios no se incrementen, sino los precios presenten comportamientos decrecientes. Ese fenómeno, ¿cómo se llamaría? ¿Alguno de ustedes lo conoce? Entonces vamos a mirar, y esto es lo que se llama la deflación. ¿Listo? Deflación es el efecto contrario. Es el efecto cuando los precios, en lugar de incrementarse, lo que van es a disminuir. Entonces se presenta una disminución continua y permanente en el nivel de los precios de una economía. Ok, aquí con esto no creo que se alcance a ver bien este marcador, de pronto lo hubiera hecho con el negro. ¿Sí alcanzan a ver allí lo que es la deflación? Sí, profe. Entonces, disminución continua y permanente en el nivel de los precios de una economía. Pues, cuando se va a mirar entonces esto de la inflación, sí toman en cuenta las cifras que tomó el DANE. Pero, pues, ¿qué es lo que va a pasar con ello? Vemos que no es de pronto de un bien, sino tiene que ser esas cifras de todos los que son los bienes representativos que está tomando el DANE. Entonces, todo lo que pasa, pero tampoco es de un solo mes que se presente ese efecto deflacionario. Puede que ahorita estemos en octubre y quizás en noviembre se presente un efecto contrario en lo que son los precios, y en lugar de incrementarse, que es lo que normalmente ocurre, puede presentarse una disminución. Muy leve puede presentarse, pero estamos hablando de noviembre, pero diciembre si se incrementa, no se presenta deflación. Porque para que exista deflación, tiene que este fenómeno presentarse a lo largo de 2 semestres, por lo menos, de un año. Entonces, todo este fenómeno tiene que ser a lo largo de un año. De 12 meses. ¿Y esto? Y allí entonces empezarán a mirar cuántos son el precio, en cuánto estaba. En el mes 1, por lo menos en enero. En enero estaban de 2000. En febrero, 1950. En marzo, 1900. En abril, 1850. Y así sucesivamente. Y llegamos a diciembre y otra vez entonces 1600. Allí entonces vemos que este comportamiento de la disminución en el nivel de los precios va a conllevarse, pero tiene que ser durante 12 meses. Durante 2 semestres, eso lo dice, es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, para que se presente un fenómeno deflacionario. Les hago una pregunta, jóvenes. La inflación, ¿qué efectos nocivos trae la inflación? ¿Quién me pudiera contestar?
Julián Ricardo Toro. A ver, ¿qué efectos nocivos trae la inflación? Habla. El incremento de los precios en los productos de la canasta familiar. ¿Qué puede traer ello? ¿Qué efecto puede traer, efecto puede traer la inflación? Uno puede ser el desempleo, profe. El de la inflación, ¿de qué manera? Explíqueme de qué manera puede ser el desempleo el que se presente inflación. Porque vemos que son dos aristas. O hay inflación o hay desempleo. Entonces, con ello es la política que se utiliza, que es la disyuntiva que existe en la economía. Sí, pero entonces explíqueme para ver si a través de la explicación queda más claro. A ver. A ver, lo escucho. ¿No? Profe, pues cuando disminuyen el gasto público y aumentan los impuestos, pues se puede presentar el desempleo, ¿no? Permítame, sí, o sea, disminuye el gasto público, entonces vamos a decir, hay personas que se encontraban laborando, ahorita por lo menos el gobierno incrementó el gasto público, vamos a hacer hospitales, vamos a hacer un montón de cosas, e incrementan, entonces vamos a desbaratar esto. No, la economía ya hicimos los ajustes que eran necesarios y vamos entonces a disminuir el gasto público. Allí entonces había personas o que estaban trabajando en alguna obra y se termina la obra y para afuera. Allí entonces se genera lo que es el desempleo, ¿sí? ¿Y lo otro qué es? Con los impuestos. A ver. Que aumentan los impuestos, ¿no? Que el gobierno aumenta los impuestos. Sí, sí, exacto. Pero entonces vamos a lo siguiente. Entonces, la economía, pues a lo largo del tiempo va presentando unos cambios y estos cambios lo que se llaman los ciclos económicos. Hay momentos en que la economía está muy bien y hay momentos en que la economía está muy mal. Entonces hay periodos de auge, de recuperación, que nos estamos recuperando, hay periodos de recesión. ¿Sí? Entonces son 4 ciclos económicos que existen. Cuando estamos en esta parte recesiva, como estamos ahorita, necesitamos empezar a incrementar, pero cuando empecemos a incrementar puede que se genere un fenómeno inflacionario. En recesión, pues bueno, o sea, es que se puede presentar un fenómeno que es el de la estanflación, pero no es el de ahorita. El de ahorita es el de la inflación, o sea, ¿qué fenómenos nocivos nos trae la inflación? Primero es el incremento de los precios, las personas no van a contar con los mismos, o sea, pues tienen los recursos, pero van a adquirir y pues verán disminuido la cantidad de bienes y de servicios que podrán adquirir. ¿Qué otro efecto nocivo nos puede traer? ¿No? Profe, yo estaba leyendo y dice que la disminución del valor real de la moneda. Sí, entonces cuando la moneda entonces está perdiendo valor, nuestro peso pierde valor, quiere decir que se incrementa lo que es el dólar. Entonces allí fenómeno, pues entonces cuando pierde valor, entonces el banco, pues bueno, la cantidad de dinero que está circulando en la economía es mayor y entonces eso va a originar que se pierda valor. Y al perderse valor, ¿qué es lo que se va a tener que dar más dinero a cambio de adquirir un bien? Porque entonces el dinero que estamos dando, este billetico, este dinero fiduciario, no va a tener el mismo valor y necesitamos entregar más dinero, entonces eso es un efecto nocivo de la inflación. Pero ¿qué es lo que se presenta? Entonces, aquí dice, las principales causas que originan la inflación son las siguientes. La demanda. Cuando aumenta la demanda, pero el sector productivo no está en condiciones para enfrentar el incremento, aumentan los precios. Entonces, incrementa la demanda, pero no incrementan lo que es la oferta. Entonces, vamos a intentar repasar lo que era de lo que es el funcionamiento de la oferta y la demanda. Ustedes lo lograron observar el año pasado, el semestre pasado en microeconomía. Tenemos aquí lo que son los precios y tenemos los que son las cantidades. La curva, estamos mirando, esta es la curva de la oferta y es la curva de la demanda. En donde se intersectan los dos, se va a presentar un precio, un punto de equilibrio.
es el punto E. ¿Qué va a presentar esto? Entonces, el Banco de la República emite más dinero. Necesitan dinero para que esté circulando en la economía. Por lo tanto, entonces va a existir más dinero y las personas van a tener más recursos, más dinero para poder ir a comprar. Eso lo que va a originar es un incremento de la demanda. ¿Listo? Pasamos entonces al punto 2, punto de equilibrio 2. ¿Y qué va a pasar? Las personas tienen más dinero y al tener dinero, entonces vamos a pasar de este punto hacia allá. Vamos a poder adquirir más bienes y servicios. Pero la oferta, que es la línea negra, no va a cambiar para nada. Lo que va a originar es un incremento en el precio. Y allí entonces se está presentando, entonces al pasar de la curva D a la D1, entonces de 1 o de 2, aquí pongamos la D2, se va a presentar un incremento de la inflación. Entonces hay más dinero en la economía, o las personas van a comprar más, son más las personas que van a ir a adquirir bienes y servicios, pero los que están produciendo estos bienes van a ser los mismos. Voy a comprar, no sé, inicialmente habían 10 personas que iban a comprar 10 vasos de agua, pero cuando ya no van a ser 10, las personas que van a adquirirse o van a comprar 15 vasos de agua, pero solo hay 10, entonces usted tiene la necesidad de comprarlo, tiene el dinero para hacerlo, y cuando va a comprar, lo que va a originar es esos 10 que están allí, se convierte como un bien escaso, y eso va a originar que el precio se vaya a incrementar. ¿Listo? ¿Quedó entendido a través de esta gráfica? A ver, jóvenes, esa gráfica es más de microeconomía, pero sí la entendieron, ¿sí? Lo otro, entonces, esta es una de las causas de la inflación. Entonces, las causas, tenemos la primera, que es cuando aumenta la demanda, pero el sector productivo no está en condiciones para enfrentar el incremento, aumenta los precios. Entonces, aquí lo que hace es causas. Primero, incrementa la demanda, pero la oferta se mantiene. Dos, cuando se incrementan los costos de producción. Las empresas están allí encargadas de producir unos bienes y pues ellos cuando producen tienen que tener una ganancia, una utilidad. Y cuando van a vender ese bien, van a vender ese marcador, van a vender el borrador, van a vender el celular, van a vender cualquier bien, van a vender una camisa, tendrán que venderla por encima de su costo de producción. ¿Qué va a originar? Si estos costos de producción se incrementan, ellos tendrán que incrementar también el precio. Y al incrementar el precio, se va a presentar pues lo que es un fenómeno inflacionario. Y la tercera causa, vamos a poner acá causas de la inflación. La tercera causa, ¿cuál sería? Como esa expectativa, cuando conocen que en el futuro va a presentarse como un incremento de los precios y prefiere más bien hacerlos en ese momento. Entonces, aquí nos dicen causas sociales o inflación estructural. Cuando se advierte acerca de aumentos de precio en un futuro, es posible que los productores resuelven anticiparse a ellos subiendo los precios de sus productos. Entonces ven que pues conocen la información que van a presentarse un incremento de los precios, no sé, de pronto vendrá la temporada y ellos preferirán entonces subirlas, anticiparse antes de que esto suceda. Entonces se tiene conocimiento, ¿sí? Se tiene conocimiento o se está en la expectativa de que los precios van a incrementarse
incremento. Entonces, por lo tanto, lo que se hacen es, entonces se adelantan a esa situación. Incrementan los precios. ¿Listo? Entonces, estas vendrían siendo como las causas de la inflación. Lo que es, yo la pregunta, primero, pues lo había puesto en el tablero, lo que era deflación. Entonces, habíamos dicho que era el caso contrario, y aquí lo que hice fue devolverme nuevamente, porque necesitaba saber entonces primero que cuáles de pronto eran los efectos nocivos de la deflación. Y quizás entonces siempre tenemos la idea de que el efecto nocivo siempre va a ser inflacionario, pero ¿ustedes creen que lo que es la inflación también va a tener efectos nocivos? Primero envío la imagen y ya seguimos entonces. Primero abarcando esta parte y ahorita continuamos con la deflación. Me perdonarán allí, quizás el haberme como devuelto un poco. ¿Listo? ¿La van pensando allí? ¿La van pensando o la van buscando? Entonces ya vimos que se presentan entonces es unas causas, ya dijimos las consecuencias. ¿Qué van a hacer? Pues entonces el valor de la moneda va a perder valor, también ¿qué va a ocurrir? Entonces vamos a contar con menos, pues vamos a tener que destinar más dinero o para poder comprar menos bienes y servicios. Todo esto es los efectos de la inflación. Ya entonces vimos esa parte de la inflación, vamos a continuar entonces con lo que es la deflación, que era lo que habíamos visto. Vemos que aquí los precios se están incrementando, se presenta la inflación y vemos las causas. Dijimos que en la deflación es el fenómeno contrario, es cuando los precios empiezan a disminuir. Pero esa disminución, ¿de cuánto tiempo tiene que ser para que sea considerada deflación? A ver. Un año, ¿no? Sí, exacto. Por lo menos tiene que ser un año. Entonces, esto dicen en 12 semestres. Entonces, tiene que ser por lo menos 12 semestres. 12 semestres son 12 meses. Pero entonces tiene que ser de un año. Entonces, vamos a mirar. Dime. Profe, por ejemplo, cuando una economía presenta, Le escucho. por ejemplo, que cuando en una economía presenta que en un mes subió y en el otro mes bajó los precios. Dime. Esos son las volatilidades que se presentan, son sí, pero en ello no puede considerarse deflación. O sea, es que para que sea inflación tiene que ser ello. O sea, en Colombia en algún momento se presentó. Tengo acá un libro de economía colombiana y creo que fue como por la época, no sé, de 1930 por allí, en el que se presentó este fenómeno. Tocaría, buscarlo. Entonces, este fenómeno deflacionario, pero sí va a tener entonces consecuencias negativas en la economía. ¿Qué consecuencias creerán ustedes que podrán presentarse con ello? Profe, esto que afecta la actividad económica de las empresas y por lo tanto, pues las empresas empiezan a recortar personal, puesto que no están ¿Con recibiendo. cuál? ¿En qué? ¿En la inflación? Sí, señor. Listo. Deflación. Vamos a mirar lo siguiente. Ok. ¿Qué es la deflación? Entonces ya dijimos, es cuando los precios empiezan a disminuir. Entonces dijimos que vamos a poner acá más bien el marcador negro que se vea. Entonces es una disminución en los precios. Pero vemos que esa disminución va por el orden de los 12 meses. Los 12 meses. Ok. ¿Por qué puede presentarse con eso? Las personas, los individuos, las familias, no tienen los recursos necesarios, no tienen el dinero. Y si usted no tiene el dinero, pues no va a ir a poder comprar. Entonces, o comprará menos de lo que estaba adquiriendo. Y cuando usted va a empezar a comprar menos, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, por el otro lado, entonces acá tenemos las familias, ¿sí? Entonces, pues tienen menos dinero, entonces pongamos acá dinero, y por acá, por el otro lado, están las empresas, ¿sí? Y las empresas, entonces, para poder vender, tendrán que disminuir los precios. Entonces, disminuirán los precios también. Ok. ¿Qué va a originar esto? Pues las empresas venden o tienen unos precios de venta para poder tener unas ganancias.
pero al empezar a disminuir los precios, las ganancias de las empresas van a empezar a disminuir. Y pueden disminuir tanto en que ya por lo menos cuando van a vender, tienen un costo de producción. ¿Sí? Ese vamos a ponerlo de pronto en rojo. Pongámoslo acá en rojo, esta parte. ¿Sí? Es un costo de producción, entonces ellos disminuirán. Empezarán a disminuir los precios con el fin de que pues lo que son los demandantes vayan a adquirirlo, pero llegará un momento pues en que sacan ese punto rojo y aquí en esto van a empezarse a presentar las pérdidas, porque pues una empresa no va a vender por debajo de lo que le sale producir. ¿Y qué va a pasar con ello? Entonces cuando van a presentarse esa situación, pues las empresas no van a poder seguir funcionando y esto va a traer entonces despidos y los despidos van a originar ¿qué? Desempleo. ¿Listo? Entonces, ven que entonces la inflación también es un fenómeno entonces esto contrario. Vamos a mirar acá inflación. Estamos hablando, mire, 1900, está mirando acá cifras. Bueno, pero es el crecimiento del PIB. La inflación, oye, estamos hablando en términos del IPC, estoy mirando como que por esa época, del 20 al 30, estaba en 1921 menos el 9.2%, 1922 menos el 1%, después subió al 7.2%, o sea, hubo un lapso en que disminuyó y después volvió a incrementarse. El 24 al 9, el 25 al 10.1, el 26 al 12.5, el 27 al 11.9, al 28 el 7.3, al 29 el 11.7 y al 30 el 20, menos 21.7. O sea, cuando fue lo de la gran crisis esta que hubo en la economía general. Voy a tomarles entonces esta imagen y se la voy a compartir allí, en su grupo de WhatsApp para que la vayan teniendo también y vayan mirando pues este cuadro allí. Entonces se vean cuenta que pues en nuestra economía también se presentaron épocas deflacionarias y pues la deflación también va a traer consecuencias negativas. Entonces, ¿qué es la deflación? Consiste en la caída o descenso generalizado y amplio de los precios de bienes y servicios de una economía. Listo, disminución de precios. El Fondo Monetario Internacional establece que se produce como mínimo en un periodo de 12 meses. 12 meses. La deflación puede producirse cuando la demanda del mercado disminuye y aumenta la oferta. Entonces, oye, están hablando de las dos cosas, que disminuye la demanda y que aumenta la oferta. Ya tendríamos que, si vamos a realizar esta gráfica, no sé, les envío esta imagen, me dirán ustedes si sí o si no, o ahí van viendo ustedes. Características. Entonces, la deflación presenta las siguientes características. Es causada cuando la oferta de bienes y servicios es mayor que su demanda. Entonces, estamos hablando que los que están produciendo, entonces están produciendo más que la demanda. Vamos a mirar en esta gráfica. Ponemos acá precios, cantidades. Esa oferta me quedó muy elástica. Me quedó muy elástica esa curva de la oferta. Oferta, demanda, punto de equilibrio 1. Y nos dice, entonces, cuando la oferta de bienes y servicios es mayor que la demanda, entonces vamos a incrementar la oferta, por lo tanto, la oferta se va a trasladar hacia oferta 2. Los que están ofertando, los que están produciendo, van a producir mayores cantidades. Acá tenemos de aquí para allá, hay un incremento en la oferta, pero ese incremento de la oferta y la demanda, que es la curva D, la D que en color negro que estamos viendo inicialmente, entonces es lo que va a originar. Entonces vamos a ubicarnos acá en un punto de equilibrio de 2, donde la oferta se incrementó. Es decir, que los que están produciendo van a producir más de lo que estaban haciéndolo anteriormente.
pero la demanda, pues en este momento no presentó variación y va a originar un incremento en los precios. Y al presentarse el incremento de los precios, y si esto se produce a lo largo de 12 meses, es lo que sería como un fenómeno deflacionario. ¿Qué nos dice? Entonces, características es causada cuando la oferta de bienes y servicios es mayor que su demanda. Debido a la baja de precios, las ganancias de las empresas se ven directamente afectadas. Entonces, ya lo dijimos, las empresas empiezan a ganar empiezan a ganar menos porque dicen se ven afectadas las ganancias. Entonces, ganan menos, llegan a un punto en los que no van a ganar nada. Y después empezará un punto en que empiecen a perder y las empresas deciden más bien pues no seguir en su actividad productiva y eso va a originar pues entonces que se presente también un fenómeno como el desempleo. Pero estamos hablando ahorita de deflación. Produce desempleo y recesión económica, muy bien. Priva a los bancos de la capacidad de proporcionar préstamos, entonces pues si no hay quien vaya de pronto a prestar, entonces pues va... en ese momento sí haría que incentivar como la demanda, ¿no? Para que al incentivar la demanda, ¿qué va a originar? Pues que las personas tengan dinero y vayan a poder adquirir aquellos bienes que están ofreciéndose de más. Pero nos dice que priva a los bancos de la capacidad de proporcionar préstamos y pues acá ya después entonces causas de la inflación. Vemos, disminuye la demanda. Al disminuirse la demanda, entonces ¿qué va a pasar? Pues aquí entonces, aquí lo que hicimos fue cuando dije que la oferta es superior a la demanda, pero podemos entonces hacer la gráfica en los que la oferta no se va a variar, sino se va a contraer lo que es la demanda. Va a presentarse el mismo efecto en los que las personas como no tienen pues dinero, entonces no van a poder comprar lo mismo y lo que va a originar es que disminuya lo que son los precios. Hagamos la otra gráfica acá para ir como en sintonía de las características que nos presentan allí. Sí, en ambas podemos apreciar que la oferta es mayor que la demanda. Vemos los precios, vemos las cantidades, oferta 1, la demanda 1, un punto de equilibrio 1, ok, y entonces la demanda lo que va es a contraerse. ¿Listo? Al presentarse la contracción de la demanda, la oferta seguirá siendo la misma, pero las personas al no contar con la cantidad de dinero que requieren, no van a poder adquirir lo mismo y por lo tanto pues la oferta sigue siendo la misma, lo que se está ofreciendo, pero la cantidad demandada disminuye, lo que va a originar es un decrecimiento en los precios. Entonces vemos que aquí hubo un incremento en la oferta y allí hubo una disminución de la demanda. La oferta va a ser superior a la demanda y eso va a originar que los precios disminuyan. Vamos a continuar acá. ¿Qué nos dicen? Disminuye la demanda, bajan los precios. Entonces al disminuir, perdón, allá, disminuye la demanda, estamos pasando del D1 al D2. ¿Listo? Punto de equilibrio D2. Ok, entonces, disminuye la demanda, entonces las personas no van a comprar lo mismo, van a comprar menos. Bajan los precios. Al bajar los precios, las empresas pues al no existe la misma demanda, las empresas van a vender menos. Las empresas tendrán que ajustarse. Entonces el ajuste quiere decir, vamos a disminuir los precios para que me puedan comprar. Entonces si las personas no me pueden comprar, disminuyamos los precios para que me puedan comprar. Con ello va a existir el menor renta. Entonces las empresas van a tener pues, menos dinero, pues que van a recibir menos ingresos producto de sus ventas. Por lo tanto, pues al no tener dinero, pues va a seguir decreciendo lo que es el consumo. Va a caerse lo que es el consumo, pues entonces en ese momento vemos que pues si primero inicialmente disminuir la demanda es producto de ello, entonces no
no tienen cómo seguir comprando, las empresas pues no van a producir de la misma manera. Al no producir de la misma manera, pues también irá a generarles desempleo. También habrá personas que pues al ser desempleadas no van a poder comprar lo mismo, van a disminuir el consumo, van a disminuir la demanda. Y por último, pues entonces es un efecto cíclico, que lo que vemos es todos estos efectos nocivos que presenta la deflación. Entonces allí podemos apreciar que no solo la inflación es la que produce efectos nocivos, también la deflación es un componente, entonces también, bueno, con cada uno de esos componentes va a originar entonces causas nocivas para la economía. ¿Listo, jóvenes? ¿Cómo van allí con la deflación? A ver, los escucho. A ver, se quedaron como quieticos. Voy a enviarles entonces la imagen de la deflación para que la vayan teniendo entonces allí también en su grupo de WhatsApp. Ok. Ok. Seguimos con este tema de la inflación. Entonces, pues hay otros. Ya vimos lo que era pues inflación, ya vimos lo que es la deflación. Existe también lo que se llama la inflación moderada. Y la inflación moderada, entonces, es cuando pues se va presentando un incremento en los precios, pero ese incremento que se va dando es muy leve, muy tenue, no se percibe, no se alcanza a ver bien. Entonces, con ello, entonces, cuando es inflación. Vamos a poner acá, inflación moderada. Inflación moderada. ¿Listo? La inflación moderada, entonces, viene siendo el incremento leve de los precios que no se percibe, percibes con B, sí, sí, y da la sensación que no se hubiese ¿listo? Entonces esta es la inflación moderada, es una inflación muy pequeña. Los precios pues van subiendo, pero no se sienten, entonces usted ve, pues no van a causar como un traumatismo en la economía, pero entonces es como aquellos pequeños ajustes que van teniendo los precios y no va a presentarse mayores problemas en la economía. Ya después sí va a presentarse una que ya va a ser un poco más complicada. Y es la inflación galopante. Y allí entonces es cuando los precios, entonces hay un incremento en los precios. Se van incrementando los precios. Pero ese incremento ya viene siendo de 2 a 3 dígitos. ¿Sí? Entonces, de 2 dígitos, ¿cuál viene siendo? Entonces, incrementan o el 10%, ¿sí? Hasta 3 dígitos sería que hasta el 1000 o el 9900 o qué. Entonces, allí vemos, entonces, cuando estos precios van por encima del 10%, por ejemplo, el 15, el 20, el 25%, van a traer ya grandes consecuencias para lo que es la economía. Entonces, ya pues las personas en la inflación moderada, pues es algo que pues es de pronto pues percibible, puede ser esto, no es nocivo para la economía, pero cuando ya estos precios empiezan a incrementarse por encima del 10,
y alcanzamos cifras del 100, 200, 300%, allí hasta el 999%, entonces vemos que se llama lo que es la inflación galopante. ¿Listo? Entonces de 2 a 3 dígitos. Yo le puse el 2, no, perdón, acá me equivoqué, acá no es por ciento, acá es dígitos. ¿Sí? De 2 a 3 dígitos. Listo, entonces allí pues va a traer esto, va a traer grandes consecuencias para lo que es la economía. Seguimos entonces lo que es la hiperinflación. La hiperinflación es mucho más complicada todavía. Pues aquí tocaría entonces mirar esto. La hiperinflación es superior a la inflación galopante. Estamos hablando de la inflación galopante, ya que consiste en cientos o miles de por cientos de aumento anual. De esa manera, la hiperinflación se trata de una grave crisis económica. Entonces aquí ya podemos ver, pues acá nos dicen que según economistas y varios organismos internacionales, cuando la inflación supera el 50 mensual o el 100 anual, se le considera hiperinflación. Entonces allí ya vemos que pues, la hiperinflación es un poco más entonces complicada allí y va a generar entonces problemas para lo que es una economía. Y terminamos también, voy a buscar acá hiperinflación un momento. Hiperinflación. La hiperinflación, causas, vamos a mirar. La hiperinflación es un tipo de inflación que consiste en el aumento masivo de los precios durante un periodo de tiempo determinado, lo mismo que hemos dicho anteriormente. Las principales causas de la hiperinflación, ¿cuáles serían? El exceso de la oferta monetaria, es decir, un aumento masivo en la cantidad de dinero en circulación, la cual no es compatible con el crecimiento de la producción de bienes y servicios. Allí entonces, la oferta monetaria viene siendo la cantidad de dinero que debe circular en la economía. Entonces, el Banco de la República se encargará de cuál va a ser la cantidad que debe circular. Y pues cuando ve que se requiere mayor cantidad de dinero en la economía, entonces lo hace a través de una política monetaria expansiva. Ya dijimos, con los 3 instrumentos que tiene, sería una disminución de la tasa de interés con el fin de que pues, los bancos disminuyan sus tasas y a su vez los empresarios acudan a los bancos comerciales a prestar dinero. También con una reducción de lo que es el encaje bancario, así los bancos comerciales van a tener mayor cantidad de sus recursos que van a poder prestar a lo que son las empresas que acudan. Y lo otro sería entonces a través de, bueno, entonces necesitamos más recursos, compro, entonces a través de la compra, entonces cuando compra está entregando dinero, entonces a través de la compra de operaciones de mercado abierto, que son títulos, allí, pero entonces el Banco de la República empezará a mirar cuál es la cantidad que debe circular en la economía, primero para pues, evitar que se presente la inflación, para nivelarla, tampoco para permitir que se presente el desempleo empieza a incrementarse. Pero si existe una cantidad de dinero que debe circular en la economía y empieza a emitir más dinero, eso lo que va a originar es que haya mucho más dinero y puede conducir a que se presente un fenómeno hiperinflacionario. Yo anteriormente tenía que era como, sí, o sea, superior al 1000%. Entonces acá sí, cuando los precios incrementan, entonces más del 1000%. ¿Listo? Y hay ejemplos. Argentina ha sufrido diversos procesos de hiperinflación. En el año 1989 se registró una inflación del 3000% anual, lo que se consideró como hiperinflación. Luego de perder la Primera Guerra Mundial, Alemania ha llegado a registrar una hiperinflación de más del 20% diario, llegando a superar un 3000% anual. Acá nos dicen que en el año 2015 Venezuela registró una inflación de más del 9000 anual, lo que se le considera como hiperinflación. En los años entre el 82 y 85, Bolivia llegó a registrar una inflación de más del 150% mensual y un 8000 anual por ciento. A finales del siglo XVIII, durante la Revolución Francesa, Francia registró una inflación de más del
300% anual. Entonces acá pues nos vienen unos textos donde nos dicen que pues, es más del 100%, pues aquí como nos dicen entre 2 y 3 dígitos, entonces sería, no sé, al tercer dígito sería como hasta el 100, pero la hiperinflación es mucho más arriba que lo que es la inflación galopante. Y tenemos lo que es la estanflación. Y la estanflación, entonces se van a presentar dos fenómenos. Acá tiene dos componentes. Primero, el de la inflación. Entonces tiene que presentarse inflación en esa economía. Y segundo, pues tiene que existir un estancamiento de dicha economía. Estancamiento. Ese estancamiento que va derivado, pues entonces no va a producir lo mismo que de pronto estaría produciendo una economía. Y también entonces va a presentarse desempleo. Entonces vimos, pues, por un lado inflación, por otro lado desempleo, pero acá vemos que vamos a contar con los dos. Vamos a contar con una economía en inflación, entonces altos niveles en los precios, y por el otro lado también va a presentarse un fenómeno, lo que es de estancamiento, de inflación. Y voy a mirar acá un momentico que vendría siendo de esta inflación para mirar qué ejemplos se pueden hablar acerca de este fenómeno estanflacionario. Entonces, se conoce como estanflación a la situación de estancamiento económico de un país que se caracteriza por una constante alza de precios. Entonces acá vemos que los precios están incrementándose. Listo. Es un fenómeno económico que mezcla la inflación con tasas de desempleo elevadas. Allí entonces contamos las dos situaciones. Entonces hay estancamiento. Entonces ese estancamiento va a producir desempleo. Entonces va a presentar desempleo altas. Listo. Va a presentar altas tasas de desempleo. La estanflación es un fenómeno de política monetaria, la cual genera una crisis económica que afecta la calidad de vida de los habitantes de un país. ¿Cuál fue el fenómeno que hemos visto acá? Presentan entonces que la calidad de vida de las personas no va a ser la misma. Cuando esto ocurre, las autoridades monetarias deben elegir entre incrementar el crecimiento económico a pesar de que aumente la inflación. Entonces vemos que debe existir un nivel de dinero circulando en la economía, que es política monetaria. Debemos empezar a mirar de qué manera vamos a hacer que siga creciendo. Pero entonces vemos que pues, estamos en estancamiento, hay desempleo, pero que puede originar las dos cosas. Entonces es un fenómeno inflacionario, mucho más de lo que está. Entonces tenemos que existe inflación y existe estancamiento, pero tenemos que sacar el estancamiento. Y para sacar el estancamiento, vamos a originar mayor inflación. O luchar contra la inflación. Entonces, cuando se lucha con la inflación, vamos a generar mayor desempleo. Con la reducción de actividades en una economía estancada. Listo, entonces, ¿por qué se produce la estanflación? Ya dijimos ejemplos en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos es un ejemplo clásico de la estanflación que se produjo en los años 70. ¿Qué pasó allá? Entonces, la subida del petróleo y el alto gasto público en materia social y militar que concluyeron una fuerte inflación. Allí entonces empezó a incrementar el petróleo, pues a su vez entonces al incrementarse el petróleo va a conllevar a que muchos de los precios que están en la economía se incrementen. Entonces, al incrementar el petróleo va a incrementarse la gasolina. Al incrementarse la gasolina van a incrementar lo que es los fletes de transporte. Al incrementar los fletes de transporte van a incrementar los precios que están en las economías porque necesitan desplazar aquellos bienes y servicios, llevar de un lugar a otro. Entonces eso irá a originar un incremento en el nivel de los precios. Entonces eso originó entonces que se presentara pues un incremento en los precios que viene siendo la inflación. Segundo, las políticas económicas y fiscales restrictivas aplicadas para contener dicha inflación provocaron recesión económica y como consecuencia la disminución de la producción. Allá entonces, ¿qué fue lo que se presentó? Incrementa el petróleo. Al incrementar el petróleo, incrementan los precios. Se presenta un fenómeno inflacionario. Tienen que empezar a combatirlo. Se combate
o con política monetaria o con política fiscal. Y allí entonces lo que llevaron a conducir entonces es con ello. Vamos a reducir la cantidad de dinero que circula en la economía, y al disminuir la cantidad de dinero que circula en la economía, lo que originó es que al existir menos dinero, pues las empresas no pudieran contar con un nivel para endeudarse con los bancos, y al no contar con ese dinero, entonces no pudieron entonces salir de este bache que están en estancamiento. Entonces allí eso originó una mala política que pues lo que originó es que se acentuara más lo que es el desempleo y el estancamiento. Se generaron pérdidas, no había condiciones óptimas para emprender o continuar el desarrollo empresarial. Esto ocasionó una prestación de servicio mínima y escasez de los productos. Entonces allí, y también pues vienen otros ejemplos, caso Argentina, en los que se presentó pues este fenómeno estanflacionario, ¿ok? Allí entonces podemos observar estos temas en torno a la inflación. ¿Hay alguna inquietud, pregunta, duda, comentario, aporte que puedan hacer a esta clase? A ver, los escucho. A ver, jóvenes. ¿Pueden saber más o menos para qué fecha sale el informe de política monetaria? Es que estaba revisando en la página del Banco de la República y el más reciente fue el 3 de agosto de Sí, del año. Yo había leído, pues ayer, como por el Twitter, tendré que ingresar acá al Twitter del Banco de la República, en lo que decían entonces el informe que iba a salir en esos días. Entonces, en su momento salió cuando estamos en esa época de la pandemia, que es lo que había hecho el Banco de la República, salió otro informe que es el que me mencionas, y acá entonces tengo que entonces empezar a ver, pero sí había escuchado que era en estos días que iba a salir el informe del Banco de la República. Pero pues apenas tenga, entonces se los estaré compartiendo. O sea, había leído y pues ya entonces tocaría estar pendiente del informe de política monetaria. ¿Listo? Política monetaria. Entonces ya sabemos, pues lo que es el tema inflacionario no juega para nada el papel ningún, no juega lo que es el DANE. Ahí ya lo que le corresponde es al gobierno a través de la política fiscal o al Banco de la República a través de la política monetaria. Los encargados de mirar entonces de qué manera entonces pueden controlar esos fenómenos que se presentan, y el DANE para allí no tiene que actuar para nada. Entonces sí toman pues los datos para empezar a mirar entonces el comportamiento en los 12 meses para ver cómo se comportó, si existe un fenómeno deflacionario, o pues empezar a ver qué es lo que ellos están diciendo para mirar si se presenta una inflación moderada o galopante, o una hiperinflación o una estanflación. ¿Listo? Pues entonces déjenme, entonces seguiré consultando. ¿Alguno de ustedes es otra pregunta en torno a estos temas? A ver. Jóvenes, entonces, si no hay, entonces voy a permitir entonces un momento terminar la grabación. Mientras termino la grabación, voy entonces revisando acá